Saludos cordiales, mi nombre es Rachel Peña, estudiante de ofimática, y les estaré hablando sobre los documentos largos. Los objetivos de este tema son aprender a crear tablas de contenidos e índice de documentos, conocer cómo utilizar las referencias cruzadas en un documento, aprender a crear títulos numerados, conocer la actualidad de los documentos, maestros, submaestros. Su introducción es: cuando se trabaja con documentos extensos que contienen un gran tamaño de textos e información, puede que se necesiten herramientas facilitadas en las tareas para trabajar con ellos. Si, por ejemplo, hay que crear un manual de instrucciones de un producto o de una empresa, está interactuando en aparatos subapartados, textos, imágenes, etc. Con Word se podrá crear índices que le suman los apartados y subapartados de las primeras hojas del manual, donde además aparecerán las páginas de las tablas de contenidos. Facilitan esta tarea, al igual que los índices permiten crear un resumen de términos al final del manual. Por ejemplo, se pueden poner las palabras del manual o la página de ubicación en este. También se pueden hacer referencias a las imágenes del documento. Por ejemplo, si se está hablando de una pieza de una máquina, se pueden hacer alusión a esta con una imagen que se encuentra más abajo. Tienes que demostrar la pieza de la imagen. Word es la referencia cruzada que facilita la tarea, de la misma forma que se puede utilizar los títulos numerados para crear un ejemplo con una tabla con las imágenes del manual, así como su página de ubicación. Por último, podrás utilizar los documentos maestros para crear un documento de Word que tenga vínculos a otros documentos relacionados o subdocumentos. La utilidad de crear los documentos maestros es la de organizar y modificar documentos extensos divididos en esos subdocumentos más pequeños y fáciles de controlar, así como en la posibilidad de utilizar los documentos maestros para un grupo de maestros que trabajen sobre un mismo documento. Índices. Para crear un índice se puede hacer seguimiento a los siguientes pasos: identificar el texto de documento que se desea incluir en el índice, definir la forma en la que el índice está generado, generar el índice. En un primer paso debemos identificar el texto o documento que se desea incluir en el índice. Se selecciona el botón Insertar en índice, que se puede encontrar en la ficha. Referencias de un grupo índice. Un nuevo cuadro de diálogo llamado índice con varias etiquetas permite realizar las primeras. El botón Marcar entrada, que abre un nuevo cuadro del diálogo Marcar entrada de índice. También se puede abrir desde el botón Marcar entrada, que se encuentra dentro de la ficha de referencia del grupo índice. Se selecciona el texto del documento que se requiere marcar como el elemento del índice. El texto marcado aparece en el cuadro de entrada, que también se puede modificar. Se puede crear un subapartado o un segundo nivel. Tan solo se tiene que escribir el cuadro subentrada si se requiere crear un nuevo nivel. Se debe escribir separado de primero por 2 puntos. Con el botón Marcar se puede incorporar la entrada de selección en el índice que se creará. Para que aparezca el índice de todas las entradas, se debe colocar ese texto del documento. Se debe hacer clic para marcar todo. Dentro de las opciones, el botón de opción Página actual. Si se requiere incluir el resto de los elementos del índice, hay que repetir los pasos anteriores. Una vez finalizado, cerraremos el cuadro del día. Referencias cruzadas. Hacer referencias cruzadas hace la alusión a un elemento que aparece en otro lugar de un documento. El ejemplo más común sería cuando un texto escribimos base figura. Una referencia cruzada se puede hacer elementos como un título, pies de página, marcadores y párrafos. Solo se pueden crear referencias cruzadas a elementos que se encuentren en el mismo documento. Si se quieren crear referencias cruzadas a otro documento, antes debe ser combinada con 2 documentos maestros.
Para crear una referencia cruzada y un marcador, primero se escribe el texto que se describe en la referencia. Por ejemplo, debajo de la imagen se selecciona y se crea el marcador desde el botón marcador de la ficha Insertar. Grupo vínculos, que este ejemplo sería la imagen. Un marcador es un punto del documento en el que se hace referencia cruzada. El nombre del marcador no debe contener espacios en blanco. Puede comenzar una letra y puede seguir con números. Si se requiere eliminar un marcador, tan solo se debe seleccionar y pulsar eliminar. El resumen: para trabajar con documentos extensos que tienen un gran tamaño de textos de información, Word facilita herramientas para trabajar con ellos. Con Word se pueden crear índices que resumen los apartados y subapartados de las primeras hojas del manual, donde además aparezcan las páginas de este. Las tablas de contenidos y los índices permiten crear un resumen de términos al final del manual. Por ejemplo, se pueden poner las palabras del manual con las páginas de ubicación en este. También se pueden hacer referencias a las imágenes del documento. Word, con las referencias cruzadas, facilita esta tarea, de la misma forma que se pueden utilizar los títulos numerados para crear, por ejemplo, una tabla de las imágenes del manual, así como su página de ubicación. Por último, podrás utilizar los documentos maestros para crear un documento que contengan vínculos a otros documentos relacionados o subdocumentos. La utilidad es la de organizar y modificar los documentos tensos, dividiendo estos en subdocumentos más pequeños y fáciles de controlar.